Hace algún tiempo viví durante unos 6 meses en el rancho de mi abuelita. En ese periodo trabajaba mucho y solía acostarme temprano, pero a veces me costaba conciliar el sueño. Una noche cerca de las 12 logré escuchar un grito profundo y agudo que me paralizó por completo. Rápidamente me cubrí con las cobijas. No hacía mucho que una señora del lugar había fallecido, y se rumoraba que en vida había sido una bruja. No sé si lo que presencié se trataba del espíritu de aquella mujer, pero en el rancho estaban ocurriendo cosas muy extrañas. Días después le pregunté a un amigo si había escuchado algo similar, y me dijo que en su casa escuchó ruidos de pasos rápidos, como si alguien corriera a toda velocidad por fuera. Semanas más tarde volvió a suceder. Estaba en una llamada con una chica que me gustaba mucho, cuando de repente la llamada se cortó. Justo en ese momento escuché el mismo grito, pero esta vez mucho más fuerte. Los perros cercanos comenzaron a ladrar, y pronto se unieron los demás animales del establo provocando un ruido ensordecedor. Sentía un miedo terrible ya que mi ventana daba hacia la calle, y el ambiente se volvió denso y muy extraño. Con mucho temor me levanté para ver qué estaba ocurriendo, y la imagen que vi no la he podido olvidar hasta el día de hoy. En la rama de un árbol que estaba justo en medio de la calle, había una anciana de aspecto verdaderamente espeluznante. Solo la pude ver por unos segundos, porque el miedo que sentía era tan intenso que cerré la cortina de inmediato, y luego me tapé el rostro con las cobijas. A la mañana siguiente le conté todo a mi abuelita. Al describirle la figura de la anciana que vi sobre la rama del árbol, ella soltó la taza de café que tenía en la mano, y con la voz temblorosa me dijo que acababa de describir perfectamente a la señora que había fallecido semanas atrás. Hace algún tiempo unos tíos decidieron pescar en el río conocido como Charco Azul, ubicado en el municipio de Juárez, Nuevo León. Si mal no recuerdo, éramos 3 tíos y 2 primos los que fuimos aquella vez. La tarde transcurría entre risas y anécdotas, pero lo que comenzó como un momento de diversión, pronto se tornó inquietante. Uno de mis tíos empezó a escuchar unos chistidos extraños, y al mirar a su alrededor afirmó haber visto a una bruja. Al principio reaccionó con escepticismo, sobre todo porque otro de mis tíos le aconsejó que no le prestara atención. Sin embargo, la influencia del alcohol comenzó a nublar su juicio. Envalentonado dijo que intentaría atraparla, recordando historias familiares sobre cómo un bisabuelo lo había logrado en el pasado. Convencido de que podía hacer lo mismo, comenzó a recitar el rezo de las 12 verdades, pero a mitad de la invocación se confundió y perdió el hilo. En ese preciso momento su cuerpo comenzó a entumecerse. De inmediato supo que algo andaba mal. Su hermano intentó moverlo, pero mi tío estaba paralizado y atrapado por una fuerza desconocida. De repente, frente a todos nosotros, una bola de fuego apareció de la nada y salió disparada sobre nuestras cabezas, mientras se escuchaba una carcajada de anciana que nos congeló la sangre. Verdaderamente fue un momento aterrador. Con la ayuda de mis primos logramos cargar a mi tío y subirlo a la camioneta para escapar de allí lo más rápido posible. Durante todo el camino mi tío murmuraba palabras sin sentido como si estuviera en trance. Lamentablemente 2 semanas después falleció. Mi abuelo siempre ha dicho que la bruja se lo llevó por haber intentado desafiarla, demostrando que cuando enfrentas a una criatura de este tipo, tu vida corre peligro si llegas a fallar. La historia que voy a contarles ocurrió hace muchos años en Coatzacoalcos, Veracruz. En aquel entonces nos habíamos mudado a una casa nueva. Al principio todo marchaba bien. Nos gustaba nuestro nuevo hogar y nos sentíamos cómodas. Sin embargo, con el paso de los días empezamos a notar ciertas actitudes extrañas por parte de algunos vecinos, pues parecía que no les caíamos bien. Poco a poco comenzaron a llegarnos rumores inquietantes,
entre ellos que muy cerca de nuestra casa vivía una mujer que supuestamente era una bruja. Un día las tres salimos y pasamos todo el día fuera. Ya de madrugada regresamos en taxi. Al llegar a casa nos sorprendió ver una gran cantidad de perros reunidos en la banqueta. Nos pareció muy extraño, no solo por la cantidad, sino porque todos ladraban con insistencia, pero no hacia nosotras, sino en otra dirección, como si estuvieran viendo algo que nosotras no podíamos ver. Era la primera vez que veíamos tantos perros juntos en aquella zona. Mi hermana se puso nerviosa porque de pequeña había sido mordida por un perro, y al ver a tantos reunidos le dio miedo bajar del taxi. Aún así descendió con cautela. Luego bajé yo y finalmente mi madre. Los perros no dejaban de ladrar, y justo cuando mi madre estaba por pagarle al taxista, todos fuimos testigos de algo aterrador. De una calle cercana salió un perro enorme, pero lo más increíble fue que venía caminando en dos patas como si fuera una persona. Al observarlo con mayor atención, notamos que aquel ser cojeaba como si una de sus patas estuviera rota. Su cuerpo era encorvado, y su andar irregular era espeluznante. Tenía una trompa larga parecida a la de un cerdo, y de su hocico colgaba una lengua exageradamente larga. Su pelaje, aunque blanco, estaba sucio, como el de un animal viejo y descuidado. Lo más aterrador fue cuando se detuvo por completo, pues giró hacia nosotras y nos miró fijamente con unos ojos rojos intensos. Sentíamos que estaba a punto de lanzarse sobre nosotras. Los perros cercanos comenzaron a ponerse más agresivos, ladrando con desesperación. De repente la criatura empezó a caminar en nuestra dirección. Quise buscar piedras para defendernos, pero no encontré nada. El taxista, paralizado por el miedo, apenas reaccionó para entregarle a mi madre un palo que llevaba, y nos dijo con voz temblorosa que nos metiéramos a la casa y que ya no saliéramos. Le hicimos caso de inmediato. Corrimos hasta la puerta mientras el taxista aceleraba y se marchaba del lugar. Mientras mi madre abría la puerta, me atreví a mirar una vez más hacia la criatura. Vi cómo los perros del lugar la rodeaban ladrándole sin cesar, aunque sin atacarla directamente. La criatura se metió debajo de una camioneta, y los perros la rodearon manteniéndose ladrando con fuerza. Una vez dentro de la casa comenzamos a rezar, pues las tres estábamos pálidas del miedo. Había una ventana que daba a la calle, y no pude resistir la curiosidad de asomarme para ver qué estaba pasando. Desde allí vi que los perros seguían ladrando, pero la criatura no volvió a salir. Esa noche no pudimos dormir. Desde adentro seguíamos escuchando los ladridos que con el paso del tiempo se fueron alejando, como si aquella cosa también se hubiera marchado. Lo curioso de esta historia comienza justo después de aquel suceso. Pasaron unas cuantas semanas, y como mencioné al principio, en la zona donde vivíamos se decía que habitaba una supuesta bruja. Hasta ese momento no la conocíamos en persona, ya que rara vez salía de su casa. Sin embargo, cierta tarde la vimos por primera vez y nos llevamos la sorpresa de nuestras vidas. Se trataba de una anciana robusta de aspecto muy peculiar. Tenía una pierna visiblemente hinchada que le dificultaba caminar. Por su edad se desplazaba encorvada. Su cabello blanco lucía descuidado, y su rostro infundía un miedo difícil de explicar. Al verla nos asustamos de inmediato, porque su apariencia nos recordó de forma inquietante al extraño animal que habíamos visto semanas atrás. El parecido era tal que mi hermana y yo hacíamos todo lo posible por no pasar frente a su casa, pues su sola presencia nos ponía nerviosas. Sin embargo, con el paso del tiempo el miedo fue disminuyendo, y poco a poco me acostumbré a verla. Incluso en una ocasión le hice el favor de comprarle tortillas, ya que era muy anciana y vivía completamente sola. Pasaron algunos años más hasta que un día nos enteramos de que aquella anciana había fallecido en total soledad. Se decía que vivía sola porque sus hijos no la querían. En su velorio asistieron muy pocas personas,
en gran parte por el miedo que le tenían al considerarla una bruja. Aquella noche durante la velación su cuerpo quedó solo en su casa, pues ninguno de sus hijos quiso quedarse con ella. Fue hasta el día siguiente que finalmente se llevaron el cuerpo al cementerio. A lo largo de los años, todas las personas a las que les hemos contado nuestra historia coinciden en lo mismo, que probablemente fue ella quien se nos apareció aquella noche transformada en un nahual. No puedo asegurar que eso sea cierto, pero lo que sí les puedo decir con absoluta certeza es que aquella anciana tenía un gran parecido con el extraño ser que vimos aquella madrugada. En el centro de México se habla mucho sobre brujas y nahuales, criaturas que parecen estar estrechamente ligadas entre sí. Según la creencia popular, para poder transformarse en un animal o en una bola de fuego, la bruja debe desprenderse de alguna parte de su cuerpo y reemplazarla con la de un animal. Esta creencia también sugiere una forma de acabar con ellas, pues se dice que si logras encontrar la parte del cuerpo que se han quitado y la destruyes, la bruja morirá o quedará inhabilitada. Con este trasfondo quiero contar una historia que me relató un tío y que mi primo también confirmó. Ambos viven en lo alto de un cerro, y para llegar al fraccionamiento donde residen, es necesario atravesar varios terrenos baldíos y un pequeño bosque. Aunque no es una zona completamente aislada, sí hay tramos del camino donde no hay casas ni alumbrado. Ellos ya me habían comentado que por las noches han visto bolas de fuego cruzando el cielo, y que en el pueblo siempre se ha dicho que una señora cuya casa está en medio de unos terrenos era una verdadera bruja. Una tarde, mientras regresaban a su casa, mi tío y su hijo se cruzaron con esta mujer. Aseguran que su comportamiento era muy extraño, como si tuviera una urgencia desesperada por llegar a su destino. Esa misma noche alguien prendió fuego a los terrenos de la señora, incluyendo un viejo árbol que se encontraba justo en el centro de su propiedad. La casa no sufrió daños, pero al día siguiente ocurrió algo impactante, pues la señora fue vista siendo llevada en silla de ruedas por un familiar, y sorprendentemente ya no tenía piernas. Lo más inquietante fue que esto sucedió de un día para otro. Algunos podrían pensar que las perdió en el incendio, pero las quemaduras y una amputación no se resuelven de la noche a la mañana. Además, en condiciones normales alguien en ese estado debería estar en reposo, bajo cuidados médicos intensivos. En el pueblo se dice que siempre supieron que ella era una bruja, y que ocultaba sus piernas dentro del viejo árbol que había en su terreno. Mi abuela es originaria de un pequeño pueblo de Tamaulipas. Cuando se casó y tuvo a su primer hijo, vivía en una humilde casita de lámina. En ese entonces comenzaron a suceder cosas muy extrañas cerca de ahí, pues varios niños del pueblo fallecían durante la noche, y al amanecer eran encontrados con un aspecto aterrador. Estaban completamente pálidos como si no tuvieran una sola gota de sangre, con un hueco en la cabeza y una mano marcada en la espalda, como si alguien los hubiese golpeado con fuerza. Mi abuela naturalmente vivía con miedo. Siempre trataba de no dejar solo a su hijo por las noches, y también dormía abrazándolo en todo momento. Una noche, como de costumbre, se encontraba acostada con el bebé a su lado. Dice que no tenía sueño y que esperaba a mi abuelo, pero de forma repentina y extraña, se le cerraron los ojos. No estaba dormida, pero no podía moverse. Su cuerpo estaba completamente paralizado, y entonces comenzó a escuchar cómo las láminas del techo se movían como si algo caminara sobre ellas. El sonido se detuvo por unos segundos, pero enseguida sintió un peso sobre la cama, como si alguien se hubiera sentado junto a ella. También sintió unas plumas rozando sus pies. En ese momento recordó todas las historias que se contaban en el pueblo, y aterrada comenzó a rezar en silencio. Sintió un viento frío como si la puerta se hubiera abierto, aunque seguía sin poder moverse. Después de un rato finalmente logró abrir los ojos.
Desesperada miró a todos lados buscando a su hijo, y lo encontró en la orilla de la cama casi a punto de caerse. Ya no estaba envuelto en sus sábanas, pero la puerta permanecía completamente cerrada. Al mirar al suelo de tierra de la pequeña casa, mi abuela vio algo que la marcó para siempre, pues unas enormes huellas de ave estaban impresas en el polvo. En ese momento no le quedó duda de que algo sobrenatural había intentado llevarse a su hijo. Después de aquello siguió al pie de la letra todos los consejos que le dieron sus conocidos para proteger al niño. Se decía que una bruja rondaba el pueblo, y que era ella quien buscaba llevarse a los bebés. Afortunadamente, tras hacer los rituales y protecciones recomendadas, los sucesos extraños se detuvieron. Al día de hoy mi abuela me cuenta esta historia con una mezcla de miedo y asombro, y aunque muchos piensen que todo esto no son más que supersticiones propias de un pueblo pequeño, ella está convencida de que lo que vivió aquella noche fue completamente real.